Esto es Hipergrafía y estás escuchando la parte 2 de la entrevista con María José Navia. En Kintsugi se lee lo siguiente, abro comillas. Crisis es una palabra rara, se queda igual en singular y plural, cierre comillas. En uno de los relatos de Una música futura aparece esto, abro comillas. La palabra panda se dice igual en casi todos los idiomas, cierre comillas. Me interesa hablar sobre el uso que tú le das a las palabras en tu escritura. ¿Puedes profundizar un poco más en cómo es esa relación? Quizás la pregunta es un poco más profunda aún, porque lo que verdaderamente me intriga es saber qué pasa en tu cabeza al momento de pensar en palabras. Yo creo que esa atención a las palabras que tú me estás marcando con esas citas tiene que ver con dos cosas. Por una parte, con mi profesión o a lo que yo me dedico. Yo soy profesora de literatura y estudié literatura, el pregrado, el posgrado y creo que esa atención a las palabras forma parte de lo que me dedico, o sea, de llevar años estudiando literatura y cómo se comportan las palabras en un texto, hacer lo que se llama close reading, es parte importante de la formación de alguien que se dedica a la literatura, ¿no? A la enseñanza de la literatura. Entonces creo que viene de ahí, de esos años de estudio y de relacionarse con el lenguaje de esa manera, como con esa paciencia, con esa necesidad de observación y con ese gozo también en el lenguaje, esa felicidad de estar leyendo y de prestarle atención no solo a lo que te están diciendo, sino cómo te lo están diciendo. Y por otro lado, creo que tiene que ver con los años que yo viví en el extranjero. Yo viví 2 años en Nueva York, después estuve de regreso en Chile, después volví a Estados Unidos por 5 años y un poquito más para el doctorado. Y esos años de ser extranjera en otro país también te hace relacionarte con el lenguaje de otra forma, con el lenguaje de los otros, o sea, con el lenguaje en inglés en este caso, con el idioma inglés, y también empezar a pensar tu propio lenguaje de otra forma. O sea, me pasaba mucho y en algunos de mis cuentos también está ese juego en Panda, por ejemplo, en Una música futura hay toda una reflexión sobre ciertas expresiones en inglés que son súper cotidianas, como help yourself, ¿cierto? Is there anything I can do for you? Que te pueden preguntar, ¿cierto? Un mozo en un restaurante y que son muy cotidianas, pero si uno los mira desde lejos es como algo mucho más grande y parece algo mucho más significativo. Entonces uno examina el lenguaje de los otros, el idioma de otros, las expresiones, la forma de comunicarse y también por otra parte uno se empieza a observar también con ese mismo ojo extranjero. Y me pasa, y creo que ahí se relacionan las dos cosas, que es el dedicarse a la literatura, ser profesora de literatura, haber estudiado literatura y por otra parte haberlo hecho en el extranjero. O sea, yo hice el pregrado en Chile, mis 2 posgrados fueron en Estados Unidos, en distintas ciudades. Y como parte de mi beca, sobre todo para el doctorado, yo tenía que hacer clases en la universidad. Hacía clases de español, de cuento y también de film, iba a decir, de cine. Eran los 3 cursos que yo hacía. Y cuando hacía clases de español eran distintos niveles, introductorio, intermedio, avanzado. Y pasa, sobre todo cuando estás enseñando tu propio idioma, que es el idioma que tú hablas, digamos, naturalmente o creciste hablando, que de repente te empiezas a dar cuenta cómo hay expresiones que suenan rarísimas para gente extranjera, ¿no? Me acuerdo una vez un estudiante llegó a mi clase así fascinado porque decía que en inglés se dice give birth, ¿no? Y que en español se dice dar a luz, y le parecía tan poético que se dijera dar a luz, como darle luz a un niño, ¿no? Y entonces todas esas preguntas que te hacen los estudiantes de cómo funciona, por qué se conjuga algo de cierta forma, por qué ciertas palabras se usan de cierta manera, todo eso hace que uno mire las palabras con una nueva curiosidad y también en mi caso particular con un nuevo encanto. Creo que tener la experiencia de haber enseñado el idioma español, ¿no? En Estados Unidos me hizo también reencantarme con las palabras y verlas de otra forma y ver el tipo de malentendidos que pueden
ocurrir y también las bellezas que nos traen. Y de nuevo esa observación también está sobre el idioma inglés y por eso en mis cuentos también exploro eso, el fijarse en la lengua extranjera con esa curiosidad, con ese asombro y prestarle esa atención a las palabras. También en menor medida, no es algo que yo haga, pero sí se ve en ese ejemplo de Kintsugi que mencionaste, tiene que ver también con las etimologías de ciertas palabras, con la historia de ciertas palabras, que de nuevo es parte de la formación como profesora de literatura. Cuando uno pasa latín, cuando uno pasa historia de la lengua, uno va viendo de dónde salen las palabras, cuáles son sus raíces, cómo se emparentan con otras palabras. En términos de teoría literaria, a mí me gusta mucho Jacques Derrida y él hace mucho un juego. Para mí leer a Derrida es como leer una novela, porque siento que hace unos juegos con el lenguaje maravilloso y nos hace volver a prestarle una atención distinta, una cierta pausa, a mirar con una cierta pausa las palabras. Entonces creo que, y perdón si me alargué mucho, pero creo que de ahí viene ese mirar estas palabras, fijarse en las palabras que son intraducibles, fijarse en las palabras que son iguales en todos los idiomas, como panda o casi todos los idiomas, fijarse en palabras que parecen decir otra cosa, ¿no? Como la palabra crisis, que es igual en singular y plural, ¿no? Y en ese caso, lo que sigue en esa oración es que la narradora dice: así para mi hermana yo solo estaba teniendo una crisis, pero para mí esa crisis aglomeraba una pluralidad de desastres, ¿no? Entonces creo que las historias, creo que las palabras traen historias, creo que las palabras cuentan historias y yo trato de meter o incluir esas historias dentro de las historias que yo estoy contando y hacerlo dialogar. En una entrevista en el medio Culturizarte dijiste lo siguiente sobre Kintsugi, y acá te cito: fue como estas plantitas a las que uno les saca un pedacito y sale otra. A propósito de eso, la periodista Daniela Geria de la cuenta Instagram @leoenelcafé tiene la siguiente pregunta. Hola María José, quería preguntarte, ¿cuál es el personaje favorito que tú misma has desarrollado de la novela Kintsugi? Y si estarías dispuesta a hacerle una segunda parte o desarrollar un poco más la historia de alguno de esos personajes. Chao y muchas gracias. Mis personajes favoritos de Kintsugi son 3, y que son los personajes que están en el eje tía-sobrina de ese libro, y que de hecho, si se fijan, son los personajes que cuentan en primera persona en ese libro. Si no, el resto está en tercera persona, en un narrador omnisciente. En cambio, las tías y sobrinas son las únicas que cuentan en primera persona. Está la tía Marcela en el primer cuento, luego está Sofía, que cuentan otros juegos, y luego tenemos a Emma en los 2 últimos cuentos. Y esos son mis personajes favoritos. Me gusta mucho, y creo que lo expliqué en alguna de las respuestas anteriores, me gusta mucho ese vínculo, el vínculo entre una tía y su sobrina, y en las cosas que yo estaba leyendo, las cosas que yo he leído, no lo veía tanto. Me parecía que cuando se hablaba de relaciones familiares entre mujeres, lo que se mostraba más que nada era la relación madre-hija, o si no la relación entre hermanas, o la relación abuela-nieta, pero no tanto la relación tía-sobrina. Y yo tengo sobrinas y bueno, sobrinos también, y es un rol que vivo con mucha alegría y mucha felicidad y que me llena mucho. Y yo dije, lo puse en los agradecimientos, de hecho, de Una Música Futura. Siento que mis sobrinos me han ayudado a ser mejor escritora, porque se me ocurren muchas cosas jugando con ellos, conversando con ellos, porque me enseñaron a querer distinto la vida y quererlos distinto a ellos. Entonces me importaba mucho ese vínculo y creo que esos son los personajes en los que más me gustó adentrarme. Y sobre la pregunta de Daniela ya más en específico, y muchas gracias por la pregunta,
No sé si escribiría una segunda parte, así como completa una segunda parte, pero sí lo que a mí me gusta hacer en mis libros, y creo que también lo dije en alguna respuesta anterior, es pensarlos como una conversación, como una galaxia. O sea, no pensar un libro como solo en sí mismo, sino como una historia que dialoga con las otras cosas que yo he estado escribiendo, porque desafía otras cosas que yo estoy escribiendo, porque continúa otras cosas que yo estoy escribiendo, porque lleva más lejos algunos temas que yo ya estaba trabajando. Entonces, a lo largo de mi obra, larga, corta, como sea, yo siempre estoy usando los mismos personajes, estoy volviendo a traer a colación, digamos, a traer a la página a personajes de mis cuentos anteriores. Entonces, por ejemplo, en el caso de Una música futura reaparece un personaje de Lugar, también se menciona un personaje de Kintsugi, en Kintsugi también volvemos a ciertas cosas de Lugar, y en lo que yo estoy escribiendo ahora se retoman personajes de Panda. Entonces, creo que creo que no está todo dicho sobre ninguno de mis personajes, creo que siempre pueden volver a aparecer, pero no es algo que tenga así claramente planeado, no es que en mi próximo libro aparece Sofía, sino que cuando voy escribiendo de repente vuelven estos personajes, me vuelvo a acordar de ellos y me dan ganas de usarlos de nuevo para continuar la conversación. Entonces, si tengo que responder a la pregunta así en específico, hoy no haría una segunda parte de Kintsugi como tal, pero sí creo que van a volver a aparecer personajes de ese libro más adelante. Al inicio de esta entrevista tú hablaste del vínculo que habías construido con los audiolibros a través de la experiencia de tu abuela materna. Yo ahora estoy leyendo el audiolibro de Lugar, que tú misma narras. Es mi primera experiencia con un audiolibro. Y entiendo que hiciste lo mismo con Kintsugi. Entonces hablemos de tu relación sonora con la escritura. Sé que tienes como hábito grabar lo que escribes para después escucharlo y así editar y reescribir. ¿Qué te aporta una lectura sonora de tu texto? ¿Qué es lo que se va activando cuando te escuchas a ti misma? Sí, soy muy fan de los audiolibros. Eh, Creo que ya comenté eso, ¿no? Mi abuela no era tal lectora, pero grababa libros para ciegos, para una fundación, y me grababa también libros a mí. Y de ahí vino mucho de mi amor por los libros. Yo aprendí a leer escuchando su voz, entonces siempre estaba ese elemento sonoro. Y yo soy lectora de audiolibros constantemente, o sea, cuando yo hablo de todo lo que leo, leo en todos los formatos. Me gusta mucho, por supuesto, leer en papel, pero disfruto un montón poder leer en audiolibro. Hace que la lectura y la literatura me puedan acompañar a lugares donde los libros en papel a veces no pueden. Si voy caminando por la calle, ¿no? Si voy andando en auto, si estoy lavando los platos o haciendo la cama. Y es un elemento, yo diría, el elemento más importante de mi proceso creativo. Cuando me preguntan por el proceso creativo, creo que es lo único que puedo decir que se ha mantenido constante siempre y que me ayuda siempre. Entonces yo siempre grabo ese primer borrador, luego cuando después lo trabajo y tengo una nueva versión, lo vuelvo a grabar y lo vuelvo a escuchar. Entonces siempre está esa faceta del proceso de edición para mí, y se activa todo, la verdad. Para mí es fundamental escuchar el texto, escuchar las palabras, ver cómo suenan, cómo se combinan unas con otras, cuán largo resulta leer los párrafos. Me gusta mirar esa parte de la experiencia. Entonces por eso está esa obsesión con escucharse, y como te comentaba, no escucharse necesariamente mirando el texto escrito muy concentrada. Yo lo escucho como escucho los audiolibros, ¿no? Como leo los audiolibros, caminando por la calle, haciendo mis cosas, algunas veces sí con el texto enfrente ya al final. Entonces
te vas dando cuenta en qué partes del cuento puedes ir perdiendo la atención, por ejemplo, o en qué partes del cuento las oraciones están medias toscas, o hay palabras que se repiten, o hay palabras no muy lindas, o se te acaba el aire. Entonces, para mí es fundamental, y yo creo que eso también tiene algo que ver cuando comentábamos antes sobre escribir cuentos versus escribir novela. Este método o este sistema hace que también me sea mucho más fácil utilizarlo con los cuentos. O sea, si yo quisiera escribir, y es lo que quiero hacer, de hecho, próximamente, escribir una novela enorme, no sé cómo va a ser el usar esto. No sé si por lo mismo tendrá que ser una novela que esté dividida en capítulos, muy claramente, para así poder ir grabándolos uno a uno, no sé. Pero como ese es mi método, creo que de alguna manera va a alterar o va a transformar la novela que quiero escribir para que pueda utilizar ese método, que es la forma en que yo me relaciono con mis textos. Y el tema de lo sonoro también tiene que ver con la música. Me gusta mucho como fijarme en esa musicalidad de las palabras. Cuando hablábamos de las palabras en otra pregunta anterior, como los significados, mirar el lenguaje como extranjera, mirar el lenguaje como si no tuviera que enseñarle ese lenguaje y esa lengua a alguien que no la habla, y explicarle sus reglas y cómo funciona. También me parece una parte importante el sonido de esas palabras y su musicalidad, y cómo se relacionan esos sonidos unos a otros. Y por lo mismo yo también siempre uso el ejemplo de un disco de música cuando pienso en un libro de cuentos, en el que tienes distintas canciones. Algunas canciones son evidentemente como los singles de tu libro. Hay otras canciones que son más piolita, digo yo, más tranquilitas, más de bajo perfil, pero que pueden ser las canciones favoritas que uno tiene. A veces, o a mí me pasa, a veces le tengo un cariño enorme a una canción que pasó más bien desapercibida de algún disco, más que el single bailable, ¿no? O el single bacán, más conocido y más vistoso. Y me gusta también poder jugar con eso en mis libros de cuentos. O sea, yo también estoy claramente al tanto de, para mí, cuáles son los singles de mis discos, ¿no? de mis libros de cuentos. O sea, para mí, en Una música futura, Panda es claramente como la estrella dorada, ¿no? El single, por un montón de razones. Y hay otras canciones que son más tranquilitas y que le han gustado mucho a otros lectores, que las han preferido versus estas otras, como Panda o como Todo Incluido, que también es otro cuento que me parece que tiene ese carácter. Y yo siempre digo, o no siempre, pero una cosa que se me ha dado repetir en entrevistas por las preguntas que me han hecho, es que yo creo que ese sí es mi meta, o esa sí es mi meta, más que algo muy grandioso. Por eso el eslogan antes del me gustaría ser una gran cuentista, que lo creo, traté de bajarle un poco la intensidad después, porque claro, quiero escribir un gran cuento, quiero componer, por volver a ese lenguaje, una gran canción. A mí me gustaría tener una gran canción, una canción pop. A mí me gusta mucho el pop, una canción pop muy favorita de alguien. No se trata de escribir toda la discografía de los Beatles, pero lograr una muy grande, muy gran canción. Ese es el tipo de meta que se me parece más cercana y amigable, y más que premios grandiosos, no sé, creo que no está en mi futuro ganarme ningún premio gigante, no sé. No estoy esperando esas cosas, pero sí me hace muy feliz cuando algún lector me dice que su cuento favorito es un cuento mío, o que leyó alguno de mis cuentos y le hizo tanto sentido y que es un cuento al que vuelve. Ese tipo de cosas a mí me hacen inmensamente feliz. Y trato de, en cada uno de mis libros de cuentos, lograr esa canción. Para mí, que puede no ser lo mismo para todos los lectores, pero para mí en cada uno de mis libros había un cuento, o tal vez dos, que yo digo, wow, o sea, aquí logré algo, aquí está mi corazón también, ¿no? Y eso me hace muy feliz, y es lo que me mantiene escribiendo
también. O sea, ir logrando esa gran canción o esa muy buena canción en cada uno de mis libros. En tus relatos la tecnología está súper presente. Hay teléfonos, hay computadores, hay conexiones, hay desconexiones, hay vidas que se viven de otra manera en la virtualidad, hay videollamadas. Reviso mis apuntes y en una música futura, en el relato todo incluido, anoté acá tecnología sin internet, sin conectividad. En el relato Cuidado, la narradora comienza diciendo: soy yo quien los desconecta, quien les quita teléfonos y dispositivos. ¿Te costaría mucho a ti vivir tu vida de escritora sin la tecnología, sin la conectividad, o te parece que es algo prescindible? Me parece que es una pregunta media tramposa, en el sentido de que uno no vive solo. Entonces, claro, es un poco difícil decir, sí, yo me puedo desconectar y no usar más computador, ni usar más internet, ni usar más el teléfono, si estoy inserta en un sistema que me lo requiere todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo trabajo? Pensémoslo ahora con la pandemia, ¿cómo hago mis clases si no es a través de internet y con el computador? ¿Cómo te respondo esta entrevista si no es con mi teléfono? ¿No? Entonces, siento que decir, sí, puedo vivir sin tecnología implica voy a ser una ermitaña y me voy a ir a vivir a un cerro y no quiero hablar nunca más con nadie, porque finalmente todo nuestro sistema social funciona en base a un montón de tecnología. Entonces, creo que es imposible desconectarse completamente. Lo que sí creo es que uno tiene que aprender a manejarse bien con las tecnologías y ver hasta qué punto les va a dar control sobre su vida, cuánta importancia le va a dar, cuánto tiempo le va a dar, cuánta energía les va a dar. Entonces, en mi caso, me pasó muy fuertemente ahora con lo de la pandemia, que estoy mucho más conectada que antes por el trabajo. O sea, antes las clases que yo hacía presencialmente ahora son por computador, conversaciones que tenía con alumnos o con mis ayudantes ahora también son por pantalla. Entonces, como tengo toda esa saturación en el trabajo, ahora trato de meterme lo menos posible fuera de ese tiempo y tratar de leer más libros en papel, de dibujar, de hacer otras cosas que no involucren pantalla. Y así como a mucha gente le está pasando que cuando le llegan esos reportes de cuánto ha estado conectado en los teléfonos cada semana, a mí cada vez sale que estoy menos tiempo y lo veo como algo de lo que estar orgullosa un poco. Estoy feliz de poder estarme desconectando más del teléfono. Y trato de estar cada vez menos. Saqué las aplicaciones, saqué la aplicación de Instagram y o sea, no, de Instagram sí está, pero está sin notificaciones. La de Twitter no está la aplicación, pero me meto de vez en cuando no, sí está, pero está sin notificaciones. Entonces, también tratar de limpiar un poco ese ambiente. A Twitter me trato de meter solo a postear mi hilo de las escritoras y ya casi nada a escribir de ninguna otra cosa. Entonces eso, como ir manejando mis tiempos y dándole menos presencia a las redes sociales y a ese tipo de información, porque creo que se convierten en un ruido finalmente, o se pueden convertir en un ruido finalmente y me quitan tiempo de escribir. Pero sí reconozco que cuando escribo, sí, no sé como otros escritores que como que no se meten a redes sociales mientras escriben o tienen internet apagado. A mí me gusta tenerlo porque siempre estoy revisando datos que necesito para mis cuentos o se me ocurren historias, a veces se me ocurren cuentos con fotos que gente postea en Instagram o en Twitter. Entonces me parece un espacio también muy rico de referencia al que, de nuevo, hay que administrar, porque se puede volver algo muy enviciante, y un poco por ahí va mi cuento Cuidado, que surge de una experiencia de verdad, que estuve unas vacaciones en una casa cerca de Futrono, 2 semanas, y ahí no había internet, no llegaba señal de celular ni nada, y era esa sensación de estar desconectado completamente, y de ahí viene un poco la inspiración para ese cuento. Pero no, o sea, creo que para funcionar dentro de la sociedad hoy hay que estar conectado en alguna medida
y lamentablemente ese en alguna medida es bastante grande y sobre todo ahora en tiempos de pandemia, pero fuera de eso, el resto, digamos, el mirar redes sociales, qué sé yo, depende de cada uno y creo que hay que saber administrarlo, porque se come mucho tiempo, se trae muy malas cosas a veces, entonces eso, creo que hay que aprender a convivir con eso, pero también trae muchas cosas buenas. Poder participar de discusiones vía Twitter, poder compartir cosas que uno está leyendo, poder yo conocer también otros autores vía las redes sociales y ver en lo que están trabajando. O sea, soy muy agradecida de poder también esos recursos y que lectores se puedan contactar contigo vía Instagram y comentarte tu libro. No sé, antes si uno quería decirle a un escritor que le gustaba su libro, ¿cómo te contactabas? ¿No? Mandarle una carta por correo a ver si llegaba a la editorial, no sé, en España y a ver si le pasaban esa carta al escritor. O sea, me parece que la tecnología también en términos del mundo literario nos ayuda en un montón de cosas y en poder compartir nuestro trabajo y todo. Entonces no me parece la gran enemiga, pero sí creo que es algo frente a lo que hay que estar alerta. Entonces creo que me puedo desconectar, creo que puedo pasar tiempos desconectada. Creo que puedo administrarlo, pero no me parece que me pueda desconectar 100% porque creo que nadie puede si es que quiere seguir viviendo en la sociedad que vivimos, ¿no? Si es que quiere seguir trabajando, si es que quiere seguir, no sé, comunicándose con su familia, ¿cómo me comunico, ¿no? Ya no tenemos la paciencia para que nos estemos mandando cartas. Entonces creo que, por eso digo que la pregunta es un poco tramposa porque implicaría que uno fuera un ermitaño total. Si uno dijera, sí, me desconecto completamente, es como media falsa la respuesta porque implicaría que te sales como del grid, y que es un poco la referencia en tiempo en todo incluido. Estos cruceros se llaman Wakefield por uno de mis cuentos favoritos que se llama Wakefield, que es de Nathaniel Hawthorne y que se trata de una persona que se quiere salir de su vida un tiempo y el narrador dice que Wakefield es un tonto, ¿no? o que es muy peligroso lo que está haciendo porque por dar un paso al costado lo que hace Wakefield es irse a vivir a una casa a un par de cuadras de la suya, pero no avisarle a nadie, ¿no? Como desaparece, pero mira su vida desde afuera, la vida que llevaba con su mujer, ve a su mujer desde lejos, a 2 cuadras, digamos, pensando a ver qué pasa, ¿no? Y lo que dice el narrador es que solo por hacer ese gesto uno se puede convertir, y dice en inglés, the outcast of the universe, ¿no? Y yo creo que eso de desconectarse completamente te puede convertir efectivamente en the outcast of the universe. Me gustó mucho cómo terminaste la respuesta anterior con esa idea del marginado del universo. Y estoy completamente de acuerdo contigo. La pregunta que te hice era muy, muy tramposa. Pero son también ese tipo de preguntas las que permiten que florezcan respuestas de tono existencial como la que tú nos entregaste. Estamos en el momento de la entrevista en que vamos a hablar de recomendaciones de libros. Y me gustaría vincular eso a tu iniciativa de visibilizar a 366 escritoras en Twitter, el ejercicio que iniciaste el 1 de enero de 2020. En la preparación de ese ejercicio, ¿qué libros has leído en el último tiempo que te hayan volado la cabeza? Si no decía lo de la pregunta tramposa en tono de queja, era parte de mi respuesta nada más. Mostrarlo, evidenciarlo. Sobre las recomendaciones, a ver, si tienen que ser cosas que he recomendado en el hilo de las escritoras que llevo en Twitter, yo siempre recomiendo a Leanne Shapton, que es una escritora canadiense que es magnífica, es artista gráfica también y tiene un libro que tiene un título eterno que no lo voy a reproducir aquí, que funciona, que es un catálogo de arte, como un catálogo de una subasta en verdad, que se hace el 14 de febrero y en esa subasta se subastan todos los objetos que pertenecieron a una pareja que se está separando, o sea, acaba de separar. Y es increíble cómo va contando la historia, porque no hay ninguna narrativa, sino que está la descripción de cada objeto y se logra contar súper bien esta historia. Y todo lo que hace Leanne Shapton, la verdad, hace unos juegos con la gráfica y con el texto que es de otro planeta. También yo recomiendo mucho de esa lista a Mavis Gallant, que es una escritora canadiense maravillosa. Tiene 2 novelas cortitas que son
muy, muy preciosas, pero yo siempre recomiendo los cuentos. Hay un volumen así gordote que sacó Lumen con los cuentos de Mavis Galant y lo recomiendo muchísimo. También les recomiendo una escritora japonesa que se llama Sayaka Murata, que sacó un libro hace 1 o 2 años que se llama Convenience Store Woman, que en español lo tradujeron como La Dependienta, y que se trata de una mujer de 30 y algo que trabaja en un mini market en Tokio y es alucinante. La cabeza de esa mujer, yo quiero seguirla a todas partes y quiero leer todo lo que quiera publicar. También de las cosas que ya he recomendado, recomiendo mucho a una escritora mexicana que se llama Isabel Zapata y que tiene varios libros. A mí me encantó uno que se llama Alberca Vacía y otro que se llama Una ballena es un país. Es increíble. Son libros de poema, libros de ensayo y es muy inteligente, es muy lúcida, escribe precioso y fue un gran descubrimiento del hilo. Como la leí ahora para el hilo, no la tenía de antes como los otros nombres que ya mencioné. Y también otra que me encanta, una escritora norteamericana que se llama Sabrina Ora Mark, que escribe unas columnas en el Paris Review que se llaman Happily y que son columnas sobre cuentos de hadas y le da como una vuelta a los cuentos de hadas, y ella tiene varias colecciones de poesía, pero tiene un libro de cuentos rarísimos que se llama Wild Milk, que también así me voló la cabeza. Y de las últimas cosas que he estado recomendando, hay un libro que salió en España hace muy poquito que se llama Panza de burro, que es de una escritora de Tenerife, de las Islas Canarias, y es impresionante como la frescura con la que está contada esa novela. Es una amistad entre 2 niñas y está contado en un tono muy, muy coloquial y con palabras en idioma, no sé, lengua, dialecto canario, y tiene una frescura que no había leído en otro lado. Y la escritora se llama Andrea Abreu. Se puede encontrar en digital, igual que el de Isabel Zapata y bueno, todos los otros, ahora que puede estar medio complicado pedirse los libros. Así que creo que esas serían mis recomendaciones, y es que tienen que ser recomendaciones de escritoras mujeres, porque también tengo recomendaciones de escritores hombres, pero si es de escritoras mujeres yo diría que esas son así fundamentales y han sido que me han volado la cabeza y que recomiendo siempre. Ahí tenemos una excelente lista de libros de escritoras, una muestra del ejercicio de visibilización diario que realizas en tu cuenta de Twitter. María José, hemos llegado al final de esta entrevista de Hipergrafía. Te quiero dar las gracias por la paciencia, el tiempo, la dedicación para poder sostener este intercambio de mensajes de voz. Y quiero cerrar como cerramos habitualmente estas entrevistas. Te cedo la palabra para que puedas entregar algún consejo, alguna sugerencia. Te lo voy a plantear en estos términos. ¿Qué le recomendarías a las personas que quieran incursionar en la escritura de cuentos? Eso es todo. Que estés muy bien. Muchas gracias a ti por la entrevista, por las preguntas. Yo creo que uno siempre aprende mucho en las entrevistas, en el proceso de pensar de pensar las respuestas. A veces miramos las cosas con otros ojos, nos damos cuenta de cosas, así que siempre es un descubrimiento responder las preguntas de otra persona. Sobre los consejos, se me ocurren 2. El primero es recomendarles mi método, como comentaba antes en la entrevista, lo único que yo creo que hago constantemente cuando escribo cuentos, que es grabar el texto, no solamente editar con las hojas impresas o con el texto en la pantalla, sino cambiarlo a formato audio, grabarse y escucharse por muchos días. O sea, no solo escucharse una vez y mirando el texto, sino que escucharlo caminando, escuchar el texto mientras haces tus cosas y ver
con qué palabras te quedas, qué palabras, qué oraciones se pierden, qué información pasas por alto, y eso sirve mucho después para volver y revisar el texto con ojos nuevos. Y por otra parte, mi consejo es leer cuentos, porque yo soy de las personas que cree que para ser escritora hay que leer mucho, mucho en serio, mucho disciplina olímpica, digamos, leer mucho, 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 de distintos estilos, de distintos temas, de distintas épocas, leer muchísimo, o sea, no solo como un hobby, no solo como algo que cuando tengo tiempo, sino como parte integral de lo que uno hace, o sea, hay que leer todos los días, no sé, como tratar de incluirlo siempre dentro de tu vida cotidiana, me parece a mí. Entonces, pero ese consejo creo que tiene una bajada en específico también, ¿no? O sea, es leer y leer de todo y leer mucho, pero también es leer concentradamente y leer astutamente y leer las formas que uno está escribiendo, los formatos, los géneros que uno está escribiendo. Entonces, a veces pueden haber personas que están escribiendo cuentos o que quieran escribir cuentos, pero que no son grandes lectores de cuentos, que tal vez leen bastante, pero leen novelas, ¿no? Y me parece que para escribir buenos cuentos hay que también leer buenos cuentos y estar expuesto a buenos cuentos. Entonces, si quieren escribir cuentos, les recomiendo por lo menos leer un cuento diario. O sea, para tratar así, empecemos con algo fácil que todos podemos hacer. Leer un cuento diario. Buscar en internet, buscar en los libros que tengan en la casa, pedir libros, pero ir leyendo por lo menos un cuento al día y ojalá de distintos autores cada día, e irse fijando cómo construyen esos cuentos, qué vuelta le da, qué giros, o sea, enfrentarse a distintos tipos de cuentos, no todos los cuentos son iguales. Entonces me parece que, como comentaba antes en la entrevista, yo soy una gran fan, una gran amante del género del cuento, y por lo mismo sé que hay una riqueza enorme en ese género y que es importante conocerla bien y que es importante estar enfrentada o tenerla en la vida diaria. Entonces, aquellas personas que estén escribiendo cuentos, les recomiendo todos los días pónganse una alarma en el teléfono, lo que sea, y busquen un cuento que alguna vez quisieron leer y nunca se dieron el tiempo de buscarlo, un cuento que les haya recomendado a alguien, buscar listas de cuentos que estén disponibles en internet, pero lean cuentos como una práctica cotidiana. Y lo comentaba también antes, algo que yo siempre recomiendo es comprarse también volúmenes de cuentos, no solo, o sea, puede ser libros de cuentos, pero también las obras, los cuentos completos de algún autor que ustedes admiren mucho, y también ir haciendo ese ejercicio de ir leyendo 1 o 2 o 3 o la cantidad que puedan diariamente, y que se convierta como algo muy cotidiano y necesario, como respirar, ¿no? Como tomar agua. Eso me parece importante, y como una nota al pie de ese consejo, también denles una oportunidad a los audiolibros, y en este caso es aún más fácil encontrar audiocuentos. En internet hay muchísimos. Si se meten en internet, hay algo que se llama La Brecha, que es argentino, es un proyecto argentino donde hay un montón de audiocuentos. Hay audiocuentos que los produjo Lucrecia Martel, búsquenlos, y también, bueno, hay varios míos en SoundCloud que los produjo Leo Lento, que fue la productora de mi libro Lugar, y también Storytel tiene un periodo de prueba de 15 días en el cual ustedes pueden escuchar todos los audiolibros que quieran. Entonces, si es que no tienen tiempo para estar leyendo con los ojos, bueno, pueden tener un audiocuento de fondo mientras hacen el aseo de la casa, mientras hacen el pedido del supermercado, lo que sea. Entonces, hay distintas maneras de integrar esos cuentos a la vida, y también una forma útil, sobre todo de estos tiempos, podría ser leyendo audiocuentos. Así que esos serían mis consejos. Muchas gracias otra vez por las preguntas y por dejarme participar. Esta entrevista con María José Navia se realizó a través de mensajes de voz enviados por WhatsApp. El primer mensaje se compartió el viernes 3 de julio de 2020 al mediodía. El último fue recibido el viernes 17 de julio de 2020 a la 1 de la tarde con 2 minutos.
La música de este episodio es Dirt Road Traveler del compositor Jason Shaw, disponible para uso libre en el sitio audionautics.com. Cada entrevista de hipergrafía implica talar un bosque para hacer un mondadiente. Son horas de lectura, realización y edición. Si te gusta lo que hago, puedes apoyar mi trabajo. Tengo un perfil en Buy Me a Coffee que acepta transferencias por PayPal. Si estás en Chile, tengo una cuenta en Revenue donde puedes hacer pagos únicos utilizando tu tarjeta de débito o crédito. Todos los enlaces los encontrarás en hipergrafía.substack.com. Y como si eso no fuera suficiente, también tengo un canal de YouTube donde además de subir estas entrevistas, comparto videos con recomendaciones de libros relacionados a los temas de esas conversaciones. Ingresa a YouTube, busca hipergrafía y listo. Soy Patricio Contreras, el creador, editor, anfitrión, guía espiritual y maestro chasquilla de hipergrafía. Saludos y buenas lecturas.